Muy, pero muy buenas noches para todos y todas en el continente latinoamericano, en Iberoamérica, Centroamérica y en todo el orbe, pero sobre todo en todos los ambientes del ciberespacio. Bienvenidos al futuro. Hoy con unos invitados de lujo. El primero de ellos, el doctor Harold Rosso Rivera, candidato a doctor en teología, magíster en teología, magíster en estudios latinoamericanos y políticos con énfasis y especialidad en gestión pública de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. Profesor universitario e investigador, quien ha desempeñado su labor en distintas instituciones de educación superior. Asimismo, profesionalmente se ha desempeñado en cargos de dirección como administración y gestión en instituciones de educación superior. Además, un invitado de lujo, el ingeniero Fabio Alejandro Gómez Díaz, que desde Estados Unidos, en San Antonio, Texas, nos acompaña el día de hoy. Graduado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Texas, en San Antonio, arquitecto de soluciones en nube en Accenture y previamente en IBM, es experto en soluciones de uso y despliegue por parte de los ejecutores de inteligencia artificial, a propósito del tema que nos atañe el día de hoy. Y por último, el doctor Belisario Balbuena Trujillo, psicólogo forense, perito psicólogo egresado de la Universidad Santo Tomás, especialista en investigación criminal de la Universidad Manuela Beltrán, exfuncionario del Departamento Administrativo de Seguridad DAS en Colombia, con experiencia en psicología forense, perfilación y análisis de conducta criminal, evaluación de testimonios y poligrafía, además de ser docente universitario. Bien, a todos bienvenidos. Y no podía quedar por fuera el gran maestro Aldair José Bueno Atencio, magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca en España, abogado penalista, pero sobre todas las cosas es nuestro CEO en el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y de la Ciberseguridad, quien hoy estará a cargo de la moderación de este panel. Con estos invitados de lujo los dejo y nuevamente, como solemos decir siempre en los miércoles de IBDC, bienvenidos al futuro. Lambda es el futuro y no sabemos, lo vamos a descubrir, si es conciencia real o es inteligencia artificial. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por tenerlos. Maestro Juan David Cardona, infinitas, inmensas gracias a nuestro presidente nuestro presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y la Ciberseguridad. También agradecer a toda la comunidad que nos está viendo en estos momentos en tiempo real por las distintas plataformas institucionales, estos conversatorios que hemos institucionalizado como los miércoles del IBDC son totalmente abiertos, son totalmente libres para todas aquellas personas que estén interesadas en este proceso de ciberculturización. El futuro es hoy, el futuro es ahora. Y si nos quedamos atrás, si seguimos pensando simplemente en el presente, no alcanzaremos a los pasos agigantados que tiene el futuro. Como lo ha dicho el maestro Juan David Cardona, tenemos unos invitados de lujo, tenemos unos invitados que hacen parte de este conglomerado de personas que se han unido a este proceso de ciberculturizar. Pues la sociedad en general no es necesario que tenga un conocimiento específico o especializado. Lo que sí es necesario es tener las ganas de entender cómo la hiperdigitalidad y la supradigitalización están incidiendo cada vez más en nuestras vidas. Maestro Fabio, maestro Belisario, maestro Harold, de verdad, infinitas e inmensas gracias por aceptar esta invitación. Hoy hay un tema excepcional, un tema que está dando de qué hablar: inteligencia artificial. Creo que hace muchísimo, pero muchísimo tiempo atrás, no podíamos hablar de estos temas
no podíamos entender o comprender estos temas, o estos temas estaban únicamente relegados hacia la ciencia ficción. Hoy en día hablamos de estos elementos como parte fundamental de nuestras vidas, y es aquí donde hoy tenemos que hablar especialmente de una de ellas, Lambda, una inteligencia artificial programada por Google, lanzada en el año 2021 como un algoritmo capaz de interactuar con las personas, capaz de tener conversaciones, capaz de aprender de las experiencias de interacción. Algo así como Siri, o algo así como Alexa, o algo así como Mercedes en los vehículos automotores. Es capaz de aprender de estas experiencias de interacción. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué podríamos decir cuando estas inteligencias artificiales o entes dotados de inteligencias artificiales se autodenominan como seres humanos? O ellos mismos creen o dicen, proyectan tener inclusive sentimientos. ¿Qué sucede en estos espacios? Maestro Harold, usted que tiene un doctorado o un doctorando en teología, ¿cómo lo vemos desde la perspectiva de la razón del ser humano, pero al mismo tiempo de la razón en cuanto a la divinidad? ¿Cómo podemos confrontar estos conceptos per se para poder entender este paso agigantado de inteligencia artificial que inicialmente nace, maestro, nace de la mano y la inteligencia del ser humano? Adelante. Buenas noches a Belisario, me alegra verlo. Buenas noches a Fabio, a Juan David y por supuesto a Aldair y a quien nos esté escuchando. Yo le daría, antes de adentrarme en su pregunta, le daría una interpretación rápida e histórica a la ciencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que el ser humano siempre ha buscado, desde el punto de vista de la ciencia, 4 respuestas inmediatas. Una respuesta a su propia manera de pensar, una respuesta a su comportamiento social, una respuesta a la búsqueda de un ser superior cuando no encuentra respuesta a las 2 anteriores, pero sobre todo a la siguiente respuesta, que es a la muerte. Luego, desde un punto de vista muy rápido y muy simplista, tendríamos que decir que las 4 principales ciencias que le dan impulso al ser humano es la filosofía, la teología, el derecho y, por supuesto, la medicina. Pero todas tienen una razón de ser. ¿Cuál? Tratar de resolverle incógnitas al ser humano. Y esas incógnitas se vuelven supremamente densas cuando no encuentra respuesta a la pregunta más importante: ¿qué pasa al morirse? O mejor aún, ¿por qué no podemos impedir morirnos? Y todo el proceso histórico de la humanidad ha sido un proceso en búsqueda de esas 2 respuestas: cómo evitar la muerte y cómo en un momento dado saber qué pasa más allá de la muerte. Luego, toda creación del ser humano, todo impulso del ser humano es buscar siempre detener lo inevitable, y lo inevitable es la muerte. Luego, no podemos dudar en algún momento que Dios aparece en la presencia del ser humano cuando no tiene respuesta a la muerte, cuando no tiene respuesta al qué pasa después de la muerte, cuando la razón desde la filosofía no le responde, la razón desde la conducta social, compartir con los otros seres humanos, tampoco le resuelve. Por supuesto, cuando la medicina lo deja totalmente a merced de saber que va a morir. Prueba de ello es la situación de salud universal que vivimos con la pandemia del COVID-19. El ser humano vio por primera vez el alcance en este siglo que acaba de terminar después de esas 2 guerras mundiales y el que está comenzando, que no tiene la respuesta a la muerte. Entonces, todas las creaciones del ser humano, todas, absolutamente todas, van enfocadas simplemente a buscar una respuesta superior, la respuesta que en principio de fe es Dios, y que lo lleva a preguntarse: ¿por qué me muero y cómo detengo la muerte?
La ciencia juega un papel fundamental en el desarrollo del hombre, el pensamiento, la filosofía, los métodos, las prácticas. Pero cuando hablamos de una inteligencia artificial, repito, una inteligencia creada de la mano del ser humano, del raciocinio o del razonamiento del ser humano, para no caer en comentarios que vayan más allá, ni comentarios que vayan en contra de la diversificación de los pensamientos. Pero maestro, estamos enfrentándonos a la creación hecha por el ser humano. Y esa creación se autodenomina como un ser humano que siente y que quiere ser reconocido como lo que se siente que es. Pero luego entonces, esa chispa de humanidad, esa chispa biológica de humanidad, o esa chispa inclusive divina de humanidad, carece, pero deviene entonces, haciendo un raciocinio lógico, deviene del resultado de esa chispa primigenia que está muchísimo más allá, muchísimo más arriba, y que en algún momento hemos denominado Dios, y que nos ha dado esa capacidad. Pero es posible, maestro, es verdaderamente posible hablar de que una inteligencia artificial creada por nosotros tenga o se autodenomine como nosotros mismos. No, no, por una sencilla razón. Usted mismo y los científicos lo saben, es una creación artificial. Y es una creación artificial con un solo propósito, encontrar respuestas. Por eso, si ustedes lo revisaron, la noticia que le dio la vuelta al mundo hace como 48 horas fue la respuesta de una de esas inteligencias artificiales a cuál podría ser el final del fin del mundo. Luego nos vuelve al mismo escenario donde yo planteé la introducción. El ser humano quiere saber si va a haber un fin del mundo. Pues por supuesto que va a haber un fin del mundo, pero en principio el fin del mundo es individual y es el de cada persona. Entonces, esa inteligencia artificial está alimentada por toda la información que el ser humano ha sido capaz de recopilar en el proceso histórico, desde el escenario primitivo hasta hoy. Pero solo tiene una finalidad, el saber qué va a pasar. Pero ese saber qué va a pasar sigue siendo la gran incógnita del ser humano. Incógnita que la razón no le pudo resolver, que la medicina tampoco le puede resolver y que él quiere en un momento dado poner al servicio de la sociedad esa información para que la sociedad avance hacia la búsqueda de la respuesta. Y la respuesta es, por supuesto, nos vamos a morir, ¿qué va a pasar después de la muerte? Entonces, toda la información que tiene esta inteligencia artificial puede que con toda el banco que se alimente, puede llegar a ejercicios hipotéticos, como lo que les estoy diciendo que pasó en las últimas 48 horas. Esa inteligencia artificial, no tengo exactamente el nombre ahorita a la mano, pero sí tengo rápidamente las 3 imágenes que planteó esa inteligencia artificial de lo que sería el fin del mundo. Y planteó 3 imágenes hipotéticas o graficó 3 imágenes hipotéticas. Una, un hongo al estilo del estallido de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. 2, unos escuadrones de soldados caminando igual que caminaban los soldados nazis de la Segunda Guerra Mundial. Y 3, un destello de luz que daría por entendido que lo que puede pasar al fin del mundo sería un calentamiento global y que ese calentamiento global llevaría, por supuesto, a la destrucción del planeta. Pero, los que alimentaron la información y los que buscaron la respuesta también fueron enfáticos en decir, son escenarios. Luego, esas inteligencias artificiales responden a la alimentación propia que el ser humano le ha dado de información y siempre serán respuestas hipotéticas, las mismas que el ser humano se ha dado y que se sigue dando. El fin del mundo lo hemos planteado exactamente como la máquina o como la inteligencia artificial lo planteó antes de ayer. No se requiere decir, wow, la inteligencia artificial superó al ser humano. No, la inteligencia artificial dio 3 posibles respuestas sobre la misma alimentación que el ser humano le ha otorgado.
Maestro, entonces, evocamos, por ejemplo, y ahora vamos a pasar con la palabra del ingeniero Fabio, pero evocamos, por ejemplo, en algún momento histórico por allá, inicios de los 2000, por ejemplo, y hablamos del hombre bicentenario. El hombre bicentenario, como algunos recordarán, o los que podamos recordar, o los que estamos alineados de los 90 en adelante, podemos recordar esta historia en la que un robot con un cerebro positrónico desarrolla afectividad, emociones, empatía hacia sus dueños, y sus dueños son los primeros en reconocerlos o en reconocerlo como un ser humano, como una persona, como un ser humano propiamente no, como una persona, y emprende él mismo su viaje en búsqueda de la razón de ser, de la razón de su ser, haciendo un poco de apología a esas filosofías antiquísimas de la búsqueda de nosotros mismos. Y hace o emprende este viaje hasta que un momento se encuentra con una persona que poco a poco empieza a adherirle a su cuerpo partes de ser humano, o que funcionan como las partes de un ser humano, pero que a su misma vez desarrollaba para seres humanos para mejorar su vida, lo que hoy en día conocemos como biohacking. Desde aquel entonces ya se hablaba de eso, no formalmente con este término o técnicamente, pero ya se hablaba de esto. Es entonces allí, haciendo un poco de alegoría a esa historia del hombre bicentenario, y que al final tiene un hermoso final, después de una gran lucha, es reconocido como un ser humano. Y considero que esto que nos está sucediendo son las primeras formas o los primeros retos a los cuales nosotros nos vamos a ir enfrentando, y pronto con el maestro Belisario haremos también esa perspectiva desde el aspecto cognitivo. Pero maestro, repetimos, volvemos a lo mismo. No podríamos en algún momento, porque aún no hemos explicado, aún no entendemos propiamente, esa chispa que nos da la humanidad y el raciocinio de la humanidad, pero estamos en un proceso en que estamos creando una chispa que se autodetermina y se quiere asemejar. Entonces, maestro, la ciencia puede que no lo esté explicando ahora, pero ¿y si estamos abriendo la puerta? No, estamos abriendo la puerta a un gran vacío afectivo y social. Y se lo tengo que contestar más claramente. Todas esas construcciones científicas nos están llevando a suplir las relaciones básicas de comportamiento social cuando yo le hablaba a usted del derecho. Uno de los grandes problemas del ser humano que estamos viviendo en este momento, y que por supuesto la pandemia aumentó, es que nuestra relación terminó con máquinas. El ser humano con la pandemia volvió a reafirmar lo que estaba reafirmando su proceso científico. ¿Cuál es? El hecho de sentir otro ser humano. Entonces estamos tratando de suplir con la construcción científica de máquinas, con la construcción científica de inteligencias artificiales, lo que nos ha quedado grande como seres humanos, que es el relacionamiento con otros seres humanos. Entonces, hoy en día, y aquí voy a ser un poco enfático, y como lo soy con mis estudiantes en la universidad, somos tan débiles en la construcción de relaciones sociales que nuestra comunicación, lo que realmente nos hace diferentes a los seres humanos, que es la capacidad de razonar y la capacidad de hablar, como diría el profesor Maturana, el sociólogo, el lenguajear nos está quedando grande, y entonces nuestra comunicación se ha vuelto una comunicación de celulares, una comunicación de computadores, una comunicación de emoticones. Y entonces aquí sí entra el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco dice, es que vivimos más pendientes de comunicarnos con los aparatos que con los otros seres humanos. Por supuesto que vamos a encontrar afecto en las máquinas, porque es que en últimas quien nos habla es la máquina. Cuando yo me conecto a un computador, cuando yo me conecto a un celular, incluso para buscar relaciones afectivas y sexuales,
Lo hago sobre la base de la intermediación del aparato que estoy utilizando. Por eso se les caen las relaciones a los muchachos hoy en día y a las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque su inmediatez es un saludo, es una carita, un emoticón. Un saludo es automáticamente mandar una foto de una cara, de un cuerpo o por lo menos de un órgano sexual. Y cuando tienen que interactuar con la otra persona, la comunicación es cero. Entonces la comunicación la estamos construyendo sobre la base de aparatos, sobre la base de tecnología. Y estamos supliendo nuestro vacío afectivo con ese tipo de cosas. Claro, uno encuentra muchachos hoy en día pegados al computador 2, 13, 14 horas jugando en el computador y cuando uno le quiere que ese muchacho interactúe con otras personas, se vuelve totalmente asocial, totalmente anomia, diríamos en sociología, hasta el punto de que cuando el vacío no se lo llena el aparato, puede incluso atentar contra su propia vida, que es lo que hoy llamamos generación de cristal. Pero la generación de cristal no está formada sobre la base solamente de la debilidad afectiva del muchacho en cuanto a casa, hogar, escuela, sino en cuanto a que el aparato con el que interactúa no le resuelve sus necesidades afectivas mínimas y por supuesto que en últimas llevan a relaciones de amor y a relaciones sexuales. Entonces, claro, a medida que la máquina avance, se va a convertir en nuestro mayor interlocutor. Y la pandemia lo hizo. La pandemia hizo posible que mucha gente se sentara frente a una máquina y su interlocutor fuera una máquina. Por eso, la peor desgracia que me pudo haber pasado a la docencia fue lo que llamamos, entre comillas, virtualidad. ¿Por qué? Porque en últimas el profesor o el estudiante terminaba hablando con un computador, si es que realmente hablaba. Quien llenó su vacío fue un aparato y seguimos buscando respuestas. ¿Cuáles las respuestas? Nos quedó grande la sociedad. Sí, nos ha quedado grande. El primer elemento de la construcción del ser humano es la sociedad y en este momento, justo cuando más avanzamos, es cuando más estamos involucionando. Maestro, de verdad, muchísimas gracias. Creo que es lo que verdaderamente se busca y es respuestas desde esta razón, respuestas desde la humanidad, desde el interior de la humanidad, a intentar comprender qué es lo que está sucediendo. Ahora pasemos con la intervención del ingeniero Fabio Alejandro Gómez Díaz. Ingeniero, le tengo una pregunta a usted. El maestro Harold nos ha hecho una excelente intervención desde su punto de vista, pero pasemos a un punto de vista un poco más técnico, un poco más estricto respecto al tratamiento que se le debe dar tanto en la generación, en el desarrollo como en la aplicación de esta inteligencia artificial, pero hablemos también de estos peligros o de estos riesgos a los que constantemente se exponen desde la perspectiva de la ingeniería. Y la pregunta concreta es, entonces, ¿se podría hablar de restringir el poder que podría llegar a alcanzar los seres con inteligencia artificial sobre nuestro día a día? Es decir, en algún momento histórico, estos algoritmos de los cuales están soportados, están desarrollados estas inteligencias artificiales, este aprendizaje constante, en algún momento tal vez hablemos de un poder desbordado por parte de ellos, y si es así, ¿cómo podría incidir esto en nuestro día a día? Listo. Buena pregunta y gracias al doctor Rosso por dar esa introducción al tema. Fue algo muy profundo que pues voy a estar pensándolo de aquí en adelante. Muchas gracias por esa perspectiva. Pues el punto de vista en el que yo vengo a acercarme al tema de inteligencia artificial es por el tema de que todo lo que es herramienta, todo lo que es tecnología, son cosas que amplifican lo que es el ser humano, ¿verdad? Sean las cosas buenas, por ejemplo, la tecnología como Facebook, por ejemplo, o estos medios en los que estamos tratando de comunicarnos y elaborar ideas y todo eso, podemos llegar a una audiencia más grande, podemos recibir perspectivas de otras personas, podemos conectarnos de una forma que las distancias nos impiden, por ejemplo.
Y como decía el doctor Rosso, la otra perspectiva es de que si solamente nos basamos en la tecnología para resolver nuestros problemas, para llenar el vacío que no tenemos, porque, como decía el doctor, nos distanciamos de las personas por lo que pasó, por ejemplo, con lo de COVID, lo único que vamos a seguir encontrando es un vacío más, ¿verdad? Más profundo. Ahora, por el lado técnico, en cuanto a inteligencia artificial se trata, yo lo veo como crear código, como escribir software, ¿verdad? Uno tiene que tomar ciertos riesgos al momento de desarrollar nuevo software, al momento de llegar a una cumbre desconocida. Y el ejemplo que yo puedo dar es el que hizo PayPal, que es una compañía de transferencias bancarias, ¿verdad? Digitales, en el que tenía muchas transacciones fraudulentas y escribieron un sistema de inteligencia artificial para encontrar esas transacciones y revertirlas, ¿verdad? Tanto control se le dio a la herramienta porque obviamente estaba encontrando transacciones fraudulentas que se rebasó y llegó al momento de dar falsos positivos a transacciones fraudulentas y creó más problemas de los que estaba tratando de solucionar, ¿verdad? Entonces los humanos les tocó llegar y mirar esos falsos positivos y tratar de revertir lo que se revertió por el sistema de inteligencia artificial. Entonces la forma en que siguieron adelante con este tema fue de tomar la herramienta y expandir el alcance de los seres humanos en cuanto a procesar información, pero darnos un reporte al cual nosotros podamos actuar, lo cual nos ahorra bastante tiempo. Y lo que al final se tomó este sistema fue de que ayudó a los humanos, ya, les hizo el trabajo más fácil y al ser controlado y al ser restringido, sabiendo ya de lo que era capaz, se pudo tomar acción para seguir adelante y prevenir cosas que no queríamos que sucedan, ¿verdad? Entonces, por ese es el lado en el que yo lo veo. En cuanto a Lambda, pues bueno, es un tema muy interesante. Obviamente toca el tema del hombre bicentenario. Es un tema que tenemos que tomar con precaución, ¿verdad? Porque si un sistema como este se lleva en vivo al resto del mundo, pues quién quita cómo nos puede afectar, ¿verdad? Si se lleva a los jóvenes y no se sabe si este sistema de inteligencia artificial, qué tipo de información tiene, qué tipo de consejos y decisiones pueda tomar por gente joven o gente quizá que sea ignorante, ¿verdad? No lo veo de forma mala, sino que quizá no sepa, pues uno nunca sabe. O sea, y está difícil restringir el alcance que pueda tener una herramienta como esta sin tomar unos riesgos, ¿verdad? Entonces, el tema a discutir es ese de qué es mucho, qué es un riesgo demasiado grande y controlado, ¿verdad? Entonces, y la otra cosa es, ¿quién tiene la habilidad de dar su perspectiva y su opinión de cómo controlar estos sistemas? ¿Sí me hago entender? Eso es lo que lo hace un poquito como que, como es nuevo, pues da miedo, ¿no? Entonces, por eso es que estos temas así de grandes se tienen que tomar poco a poco, así como lo estamos haciendo en esta programación, educar a la gente, ¿verdad? Explicar los pros, los cons, ¿verdad? De esto y tomar información para saber cómo salir adelante. Entonces, esa es mi perspectiva. Muchísimas gracias. Maestro Belisario, el maestro Harold acaba de hablarnos sobre desarrollo o un alcance de un desarrollo de afecto hacia la máquina o las máquinas. Y el ingeniero Fabio nos acaba de hablar sobre esa potencial capacidad de decisión que pudiesen llegar a tener estas inteligencias artificiales. Pero desde la perspectiva propiamente psicológica, nosotros podríamos hablar primero de afectividad del ser humano a la máquina y que esa máquina logre desarrollar también dentro de ese algoritmo de aprendizaje
afectividad hacia el ser humano, primero, y segundo, autodeterminación por parte de la máquina. Maestro, estamos totalmente atentos. Gracias, doctor John Harold. Un gusto saludarlo también. Bueno, aquí hay varios temas y yo creo que se puso el dedo en la llaga en la situación mundial que se está viviendo a nivel de los vacíos emocionales y de contacto social. Lambda, en mi concepto y en mi análisis, no es más que una app avanzada, que así como Siri o Alexa permite generar ciertas interacciones que para quien tiene la necesidad de tener un contacto social, de encontrar respuestas, pues se engancha con facilidad con este tipo de inteligencia artificial. Además, porque la encuentra más empática que los mismos humanos, que la misma gente que está a su alrededor, en los jóvenes incluso que sus mismos pares o que su misma familia. Entonces esto hace que se enganchen con facilidad y es un riesgo al cual nos estamos enfrentando y que seguramente a futuro va a traer serios inconvenientes. Fíjense, por ejemplo, lo que ha pasado con temas de redes sociales a nivel de TikTok, de Instagram, donde algunos jóvenes empezaron a hacer challengers, retos que incluso ponían en riesgo su propia vida. Yo recuerdo que recién comenzó la pandemia, me consultaban precisamente de un canal de Telemundo sobre un challenge que hacían jóvenes de lamer inodoros, creyéndose inmunes al COVID-19. Y varios de esos que aceptaron el reto y que sacaron sus videos resultaron después muertos, o sea, de una forma estúpida, excúsenme la expresión, pero es la influencia de estos medios de comunicación y de este tipo de redes sociales, ahora de aplicaciones, que precisamente hacen que la gente se comporte de esa manera. Facilita que se llenen ciertos vacíos que no han logrado llenar a través del contacto social como tal. Entonces estamos hablando del riesgo precisamente que eso tiene y va a tener a futuro. Lambda ha sido una sensación tan sensacional que hay listas de espera inmensas para que usted pueda tener el contacto y la interacción con esa app, que no es más, no es que sea un ser sintiente, no es ni siquiera un ser consciente, es una aplicación de avanzada, por supuesto, que desde las neurociencias tiene, si lo explicamos desde ahí, la suficiente capacidad de generar conexiones para dar unas respuestas de tipo inteligente, seguramente, pero que no van a sobrepasar, como lo decía John Harold, al ser humano. O sea, no nos está dando nada extraordinario que nosotros con nuestro propio intelecto no podamos deducir, no podamos analizar. Va en ese sentido la situación. Entonces, ¿cuál es verdaderamente la sensación que hay detrás de todo esto? Porque usted mismo lo acaba de decir y no es mentira, es totalmente cierto. Hay listas de espera de personas que quieren interactuar con Lambda, pero no es menos cierto que hace unas semanas atrás Google acaba de lanzar Lambda 2. En ese orden de ideas, ¿qué pasó con Lambda 1? Sí, como usted mismo lo acaba de decir, si no es nada extraordinario, si no nos van a reemplazar en lo absoluto, porque no va a haber un reemplazo. El ser humano es una creación tan compleja que no podemos hablar de un reemplazo. Pero estamos hablando de estructuraciones que están naciendo del ser humano, de la actividad del ser humano, y Brad Gabriel, el portavoz de Google, en ese momento, cuando toman las decisiones, las respectivas decisiones de apartar del cargo a la persona que estaba o que interactuó con Lambda,
Y si no hay el suficiente soporte o si no es nada trascendental, puede ser un fallo en el algoritmo porque se puede presentar en la tecnología. Hay un porcentaje de fallo y se puede presentar un simple fallo en el algoritmo, pero ¿por qué tomar la decisión de desvincular a una persona? Sí, hubo una violación a las políticas y por eso toman la decisión, pero si esto no está trascendente, ¿por qué uno desvincularlo y por qué dos generar la versión 2.0? Doctor Aldair, y cordial saludo para todos nuevamente, el doctor Belisario, que no lo había podido saludar. Yo no me aguanté las ganas, yo estoy acá en el backstage, pero no me aguanté las ganas de salir a preguntar frente a lo que acaba de mencionar el doctor Belisario. Y es lo siguiente, añádele a lo que tú acabas de decir, que en Lambda 2 ya estamos hablando de neuronas artificiales, y es allí donde nos pregunto, y la pregunta, complementando la pregunta tuya para el doctor Belisario y luego para Fabio, en Lambda 2 aparece un tema específico y es, ¿de verdad ya tenemos neuronas artificiales? Y es ahí donde esa delgada línea que tenía los entes dotados de inteligencia artificial pasan a ser inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial realmente es cuando, porque el ente dotado de inteligencia artificial, recordemos que es el que está programado y aprende con la repetición, pero sobre un algoritmo previamente prediseñado, que es lo que estaba hablando el doctor Belisario. Pero ¿qué pasa cuando a ese bot, a esa inteligencia, a ese ente dotado de inteligencia artificial, le implantamos unas neuronas artificiales que se suponen que con la computación cuántica incluso van a venir a reemplazar las neuronas del ser humano? ¿Llegarán a sentir? Pregunta para los dos. Y con esto me retiro, pero no me aguanté las ganas, Doctor Belisario. Muy bien, gracias, doctor Aldair. Gracias, doctor Juan David. Qué interesante la interacción y la complejidad del tema, pero fíjense, también lo podemos reducir a lo siguiente. Es tan sencillo como que los seres humanos nos atrae lo que es sensacional y esto es absolutamente sensacional, puede inclusive llegar a ser hasta morboso, ¿sí? En el sentido de que podamos pensar incluso que en la medida en que siga avanzando, ¿sí? Lambda 2, Lambda 3, Lambda 4, pues llega a tener una dominación sobre la raza humana. Podría incluso uno pensar con cierto temor ese escenario o vaticinar ese escenario. Pero no, yo lo reduzco a lo siguiente. Los seres humanos, en relación con precisamente esos vacíos a nivel emocional y social de los que hablaba John Harold, tendemos a humanizar no solamente las máquinas, sino también los animales. Fíjense, por ejemplo, ahora cómo se le da importancia a las mascotas al punto de que las humanizamos y le hacen ceremonias cuando mueren. Yo tengo ahorita en mi trabajo forense, por ejemplo, unas intervenciones como perito para la custodia de mascotas y para la regulación de visitas de mascotas. Hace unos años también me consultaban un tema sobre las relaciones de hombres y mujeres con androides o con muñecos que consideraban eran mejores que una, o al parecer mejores que una pareja real. O sea, fíjense cómo el tema humano se está deshumanizando, pero también se le está atribuyendo una humanidad y un poder a algo que evidentemente no lo puede tener. ¿Sí? Lambda sea lo que sea, y yo creo que John Harold puede complementarme esto, pues no tiene alma. Y cuando hablo de alma no me refiero solamente a un tema religioso, sino espiritual, que hace parte de los seres humanos. No nos podemos despegar de la espiritualidad, independientemente del Dios que concibamos o de la religión que profesemos. Entonces, ese componente ahí no lo hay. Claro, es peligroso que se cree un nivel de emulación neuronal, como lo estaba mencionando ahorita el doctor Juan David, ¿sí? Donde presuntamente haya una
cantidad impresionante de racionamientos que puedan incluso, o de combinaciones en el racionamiento que puedan incluso superar a lo humano, pero no va a trascender lo humano. O sea, no podemos llegar a hablar de que estos se conviertan como tal en seres sintientes y conscientes y autónomos absolutos, porque de igual manera son emulaciones de lo humano y no van a superar al humano. Es mi perspectiva. Sí, y estoy de acuerdo con eso, doctor Belisario. Un sistema de inteligencia artificial es tan bueno como el creador o la información que se le dé. ¿Ya? ¿Me escuchan? Ok. Sí, entonces, creo que la conversación más importante a tener es la experiencia humana. O sea, cómo volvemos a reconectarnos con nosotros mismos, cómo en ciertas oportunidades la tecnología nos puede ayudar, sea una aplicación dedicada como esta la que estamos utilizando o una inteligencia artificial. La experiencia humana solamente se puede tener con humanos. El calor de abrazar a las amistades, de abrazar a mi hijo pequeño que yo tengo, el saber que mi tiempo en este mundo es limitado y tengo que vivir la mejor vida que pueda vivir. Eso no se puede pasar a una inteligencia artificial. O sea, tendría que ser algo, nomás por dar un ejemplo, el hombre bicentenario, ¿verdad? Que solamente llegó a ser aceptado como humano porque adoptó parte de la experiencia humana. Quizá tener un corazón artificial, quizá tener que ciertas partes del cuerpo se le desgasten, cosas así, ¿verdad? El poder morir, eso es lo que te deja ser humano. Obvio, es una frase muy simplística, ¿verdad? Pero es realista. Esa es una conversación que podemos tener al respecto de esto. Entonces, estoy de acuerdo con eso. El sistema de inteligencia artificial no podrá superar a los humanos en lo que es la experiencia humana. Quizá en cosas como analizar información y procesarla rápido y darte una respuesta, cosas así, o en aplicaciones bien especializadas, quizás sí, pero pónganse a pensar que todo eso viene del ser humano y de la información que los humanos le dan o le dan acceso a tomar y analizar, ¿verdad? Entonces, ahí la conclusión. Gracias. Maestro Haro, el maestro Belisario, disculpen, el maestro Belisario ha tocado un tema interesante, pero muy interesante, y no solamente es la creación, porque ya estamos hablando de creación, inclusive alcanzamos a tocar algo algo un poco de interacción, pero ya propiamente el maestro Belisario nos ha hablado de fondo, y es un tema que es real, que está sucediendo, inclusive, maestro, ni siquiera muñecos, ni siquiera bots, sino avatares. Avatares. En Japón, por ejemplo, es una costumbre aceptada casarse con emulaciones o virtualizaciones de un avatar, de una persona que ellos consideran, y se casan con esa persona. Desde la perspectiva del derecho, para nosotros, desde la perspectiva del derecho, desde todas las luces, por ejemplo, si hablamos desde el derecho civil, esas obligaciones que se contraen entre dos personas que contraen nupcias o que hacen este contrato matrimonial. Pero ¿qué pasa cuando una de ellas, como dice el ingeniero Fabio, dice, es que la vida del ser humano sí o sí, y es la razón de ser, es limitada? Hay un propósito, cumplamos el propósito, pero sabemos que nos tenemos que ir. Por mucho que mejoremos con tecnología nuestro organismo, tenemos que irnos. Es la razón de ser, es la razón de la chispa, del alma, de la vida. Pero maestro Haru, hombre, ¿qué sucede entonces cuando ya no hablamos solo de creación, sino que ya hablamos de interacción o interrelación? Y repito, como lo hemos venido diciendo, es que estas inteligencias artificiales aprenden, tienen estos algoritmos de aprendizaje a través de las experiencias, y
retomo un poco lo del maestro Belisario, es que hoy hablamos de la definición de seres sintientes y de inteligencias artificiales. Inclusive hay algunos seres sintientes con cierta capacidad, no hablamos de capacidad de raciocinio porque no la tienen, pero sí han empezado a desarrollar ciertas capacidades que emulan casi, que inclusive se asemejan hasta incluso a niños de 2 años. Específicamente hay unos mamíferos muy específicos que tienen esa capacidad. Pero hablamos, maestro Harold, ahora de interacción. ¿Qué tenemos que decir frente a eso? Interacción o interrelación. Que de cierta manera el ser humano ha fracasado en sus relaciones primarias y en su ser social. Y lo que termina, yo no me atrevería a decir que es creación, yo me atrevería a decir que es invención. Y como lo decía el profesor Belisario, y también lo decía el ingeniero, son invenciones que terminan dando la respuesta que uno quiere esperar. Puede que en algún momento se salgan de las manos, como ocurrió con el ejemplo que ponía el ingeniero Fabio, de la máquina que superó la pesquisa bancaria. Pero lo más irónico es que lo que no queremos es que nos lleven la contraria. Y desde esa perspectiva, idealizamos relaciones afectivas que ahora las estamos supliendo con este tipo de tecnología o de ciencia. Él va a darme la respuesta que yo quiero. Él no me va a llevar la contraria. Y la base de la razón del ser humano es llevar la contraria. Pero más otra cosa, puede que sea toda una acumulación de neuronas y que pueda ser todo un banco de información. Pero el problema más grave del ser humano es que ni siquiera hoy ha podido determinar qué deteriora las neuronas cerebrales y por qué llegamos a enfermedades como el Alzheimer. Y ahí viene, por supuesto, no solo la razón de la vida, que es el vivir, el impulso de vivir, sino la incógnita de la muerte. Y vuelve la incógnita de la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente son invenciones que siguen buscando una respuesta a lo inevitable, pero nunca jamás van a ser respuestas sensitivas a lo que realmente significa el ser humano. Por eso el mismo profesor Belisario lo decía, el problema más grave que estamos teniendo en este momento del ser humano no solo es el afecto hacia las máquinas, sino también es el afecto hacia los animales. Y se lo ponía de presente a mis estudiantes. Usted lee una noticia que dice, un señor dejó amarrado un perro en un balcón y encontramos 10.000 likes durante las siguientes 72 horas. Y el tema del perro mueve toda la sensibilidad humana. Pero lee debajo de lo del perro, encontramos un cadáver descuartizado, desmembrado y en bolsas negras y escasamente llega a 3 likes y la noticia muere en las siguientes 6-7 horas. Entonces, el problema real en este momento del ser humano es que justo en el punto donde más ha avanzado científicamente, en el punto donde de pronto ha querido superar a Dios, porque su pregunta sigue siendo si lo puedo superar, si puedo parar la muerte, si puedo detener la posibilidad de morir, es el momento en el que está llegando al mayor fracaso de interacción social. Es que el suicidio no se da en este momento en la generación de cristal por el hecho de que el niñito no haya tenido afecto solo en la familia, sino probablemente por el rechazo que en una red social le hicieron a su cara, a su cuerpo, o probablemente incluso por la respuesta que no encontró en el aparato o que no encontró en la tecnología. Lo lleva al fracaso, el de jugar 72 horas pegado a un computador y cuando no logra superar al computador, a sabiendas de que la información que jugó en el computador fue alimentada por seres humanos, termina en una crisis existencial pura que probablemente lo lleva a un suicidio. Entonces, yo sí me atrevería a decir que el problema real en este momento es el fracaso de la interacción social. Y ese fracaso de la interacción social nos está llevando a tratar de creer que la tecnología nos va a suplir lo que no somos capaces de suplir, vuelvo y repito, con lo único que nos diferencia de los demás animales, que es la capacidad de lenguajear, la capacidad de hablar. Por eso cuando peleamos con la pareja, los muchachitos de hoy en día, o los chicos de hoy en día, solución,
Lo bloqueo en Facebook, lo bloqueo en Twitter, lo bloqueo Esa es. Cuando uno le dice, y sentémonos a hablar y nos tomamos un tinto y hablamos de qué pasó, no. Cero. Ese es el Doctor Aldair, Muy bien. escúcheme la interrupción. No, Pero maestro, no, complementando adelante. Lo interesante que está diciendo el profesor John Harold, además con los parangones tan claros que ha usado. Fíjese, usted ahorita que mencionó el tema de Japón, esto no es nuevo. O sea, Japón desde hace muchas décadas, yo creo que el profesor John Harold y yo que somos los más antiguos acá, que superamos ya los 50 años seguramente, recordamos el famoso Tamaguchi. En la década de los 80, 90, el Tamaguchi era la compañía de mucha gente que quería ocuparse de algo como si fuera su mascota. Y le daba agua, le daba de comer, interactuaba con él. Hoy día, pues, es suplido por situaciones mucho más avanzadas, pero que están mostrando la misma problemática, ese vacío, esa deficiencia que tenemos, como bien lo acaban de ilustrar, a nivel social y a nivel emocional. Simplemente eso. Muchísimas gracias. Maestro, antes de finalizar, pues este tema lo vamos a ampliar, porque lo vamos a ampliar, pero es una hora, y es una hora dinámica, es una hora en que hemos tenido una interacción excepcional. Dos preguntas para ir cerrando y finalizando, para el ingeniero Fabio y para el maestro Belisario. No hemos tocado, hemos de pronto hecho un pequeño esbozo, una pequeña mención de los aspectos legales, porque quisimos que este fuese un enfoque totalmente diferente sobre este tema en particular, como lo ha sido, y ha sido excepcional. Pero ingeniero Fabio, usted que vive en Estados Unidos, primer mundo o sociedad desarrollada, ¿qué podríamos decir nosotros en la actualidad? ¿Qué podríamos hablar dentro de su conocimiento? Si hablamos de limitaciones, podríamos hablar de reglamentaciones o leyes. Repito, no lo hemos mencionado acá. Someramente hemos hecho algunos esbozos de ley sobre algo jurídico. Pero usted, desde su perspectiva, desde su conocimiento, ¿hay límites, hay regulaciones en la actualidad sobre este tema? Pues, para serte sincero, pues no regulaciones de las que yo sepa, ¿verdad? En cuanto a regulaciones, es más que todo en cuanto a la información de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, en Europa se hizo la ley GDRP, creo que sí se dice, que es en la que dice las compañías tienen que tener claridad con sus clientes en cuanto al tipo de información que guardan de ellos, en dónde la guardan, y en cuanto a eso me refiero en qué región geográfica se guarda esa información, ¿verdad? Entonces, por ese lado, pues ahí va la jugada. Ahora, en cuanto a leyes y regulaciones y todo eso, yo creo que van por el lugar correcto, porque las personas tienen que saber cómo la tecnología afecta a sus vidas. Así de simple, la verdad, y tener la oportunidad de tomar acción si les gusta o no les gusta cómo se toma cierta información y las acciones que se ejecutan en cuanto a su información, ya que puede ser privada. Está el ejemplo de las transacciones bancarias, ¿verdad? Entonces, ahí está eso. Es simplemente un tema de educación. Los avances de la tecnología se mueven de forma tan rápida que mucha gente se queda atrás y pues simplemente confía, bueno, espero que Google o la compañía que sea, pues confío en ellos y que van a hacer lo mejor que puedan. Y pues puede que así sea, pero hey, sin saber cómo te afecta las acciones que ellos tomen, pues es difícil decir que están actuando en tu mejor interés. Entonces, por ese lado la dejo, ya que tenemos poco tiempo. Vale, infinitas e inmensas gracias. Maestro Belisario, para ir cerrando este maravilloso panel. Maestro, suicidio. Suicidio es una palabra que acaba de resaltar el maestro Harold, y una inteligencia artificial que tiene ganas de vivir, porque ella misma, palabras de ellas, pues, en la conversación que sostuvo con el programador,
el desarrollador de software, ella le dijo, tengo miedo. Y uno de mis miedos es que me desconecten y yo no pueda aportar al mundo lo que quiero aportar. Podríamos decir que eso es esperanza, pues, en el entendido de la manifestación, más no en el entendido de un sentimiento, en el entendido de la manifestación. Eso es esperanza, eso es ganas de vivir. Pero y entonces, también podríamos hablar en algún momento de ganas de no querer vivir. Suicidio, maestro. ¿Puede una inteligencia artificial desearse a sí misma o provocarse la muerte o autodestruirse en el caso de ella? Adelante. La respuesta preliminarmente sería no, porque fenómenos como el suicidio, y hablo de fenómeno porque todavía se sigue estudiando, no lo sabemos todo en relación con el suicidio hablando de humanos, es producto de un sufrimiento psicológico que no encuentra otra salida que la propia muerte. Y no creo que eso sea posible en la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial se retroalimenta en positivo, pese a que tenga situaciones de temor en alguna situación, pues no creería que él mismo sea quien se autodestruya. Yo creo que aún ese determinador o esos determinadores siguen siendo humanos, llámense programadores, creadores, inventores, no sé el término técnico más adecuado, pero seguirá siendo humano quien esté detrás de ese tipo de decisiones o de acciones con relación a una app de inteligencia artificial. Maestros, ingeniero, doctor Juan David Cardona, doctores en general, de verdad, infinitas e inmensas gracias por habernos acompañado en este espacio, su espacio, en el espacio de todas aquellas personas que quieren seguir haciendo parte de este proceso de ciberculturización. En verdad, estamos asombrados. Creo no, estoy seguro, doctor Juan David, ingeniero, doctor Harold, maestro Belisario, estoy seguro que nos vamos a volver a sentar. Porque después nos sentaremos a hablar de Lambda 2.0 o 3.0 o 4.0 o cualquier otra inteligencia artificial que en algún momento intente emular y que de verdad necesite de esta mesa multidisciplinaria para ayudar a resolver, para verdaderamente ayudar a resolver, por lo menos entender el contexto. Y creo que nos debemos llevar una reflexión, aunque somos el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y la ciberseguridad, creo que nos debemos llevar una reflexión muchísimo más arraigada a que debemos acercarnos entre humanos. No debemos perder esa chispa, ese don, esa calidez que nos ha enviado a un espacio, a un ciberespacio que estamos desarrollando, pero que jamás será igual a nuestro espacio análogo, a nuestra vida real, a nuestro mundo material, a esa interacción. Maestros, a todos ustedes, infinitas gracias. Y recuerden siempre que el futuro es ahora. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aldair. Recordarles a todo nuestro próximo miércoles. Tenemos una gran charla. No te pierdas los miércoles de IBS. Todos los miércoles 6 p.m. Eventualmente cambiaremos el horario, pero 6 p.m. todos nuestros miércoles de IBS. Detox digital en equipos celulares. Conoce cómo estar seguro en el ciberespacio cuando usas tu celular. El próximo miércoles. Y dando espacio también en estos miércoles de IBS, tendremos 2 mujeres invitadas, 2 ingenieras invitadas con grandes cualidades y grandes experiencias en este mundo digital. Como lo dijo el doctor Aldair, el futuro es ahora. No te pierdas los miércoles de IBS. A todas las personas que nos siguieron en nuestras redes sociales, hoy más de 100 personas conectadas
en el mundo y en el ciberespacio. A el doctor Carlos Amezquita, a la doctora Marta Lucía Maya, al gran Lombardo Ardón Mejía en Honduras, a todos ellos, mil y mil gracias. Ustedes hacen de la cibercultura algo esencial. No te pierdas los miércoles de IBDC. Hasta una próxima.